Buenas noches, bienvenidos al segundo bloque del debate presidencial 2023, segunda vuelta, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, recordamos que aparece un código QR en la pantalla. Escaneándolo tienen la posibilidad de ingresar a un canal especial de YouTube donde intérpretes de la lengua de señas aparecen en el mismo tamaño que los candidatos. Y llegó el momento de debatir el cuarto bloque temático, es producción y trabajo. Les recordamos a los candidatos guardar respeto mutuo, no agredirse, no descalificarse y no interrumpir al otro candidato mientras está hablando. Quien inicia este eje temático es el candidato Sergio Massa. Lo escuchamos. Hace algunas semanas, en un encuentro con trabajadores y empresarios, planteé claramente que uno de mis grandes desafíos y de mis grandes sueños es ser el presidente del trabajo. Me he propuesto crear 2 nuevos millones de puestos de trabajo en la Argentina, de trabajo formal registrado. Para eso elegí un camino que tiene incentivos, por un lado, puestos por el Estado y por otro lado, esfuerzo puesto por empresarios y trabajadores. Hemos planteado que para todas las empresas pymes exportadoras de la Argentina, a partir del 1 de enero, 0 de impuestos en todo lo que es el incremental exportador. En segundo lugar, hemos planteado una reducción y simplificación del sistema tributario, porque no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos. En tercer lugar, hemos planteado para el norte grande, para el norte argentino, la vuelta de un programa denominado 814, que es el que permite que no paguen cargas sociales todos los desarrollos industriales en Catamarca, en La Rioja, en Salta, en Jujuy, en las provincias del norte que necesitan recuperar asimetrías. Por otro lado, nos hemos propuesto transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado. Y en ese sentido hemos planteado, por un lado, la eliminación de cargas sociales, pero por otro lado que el Estado aporte ese pago como parte del salario que le paga el empleador. Tenemos además el desafío de seguir fortaleciendo las economías regionales. 0 de retenciones a las 33 economías regionales. El vino en Cuyo, el poroto negro en Salta o la caña de azúcar en Tucumán son centralmente los beneficiarios de este primer desafío, que es aumentar los volúmenes de producción para aumentar el trabajo registrado y bien pago en la Argentina. Me resulta bastante simpático el ministro Massa hablando de crear 2 millones de puestos de trabajo. Pensar que la cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde el año 2011 en torno a los 6 millones. No solo eso, sino que además el nivel de producción también está en niveles similares a los del 2011. De hecho, cuando uno mira el producto per cápita, Argentina está 15% por debajo. Y eso en realidad ocurre básicamente porque no hay inversión. No hay inversión porque en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay. Y que si aún así con esa presión fiscal escandalosa se llegara a ganar plata, aparece la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social, la redistribución del ingreso, la igualdad de oportunidades y con todo eso va y le roba el resultado del fruto de su trabajo. Pero suponiendo que uno pudiera superar eso, el problema es cómo financiarlo. Es interesante porque si el ministro Massa habla de crecer con las exportaciones, significa que quiere estar generando superávit de cuenta corriente, quiere decir que vamos a estar exportando ahorro, por lo tanto no lo vamos a hacer con ahorro externo. Lo vamos a tener que hacer con ahorro interno. El problema es que, ¿sabe qué, ministro? El sector privado ahorra un montón en Argentina. Si usted corrige por participación en el PBI, ahorramos más que los chinos. Mire si tenemos para crecer y para financiar inversiones. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es el Estado. El Estado que usted maneja y como ministro de Economía, digamos que está llevando el déficit fiscal primario, violando la meta con el Fondo Monetario en un punto y se nos cayó el acuerdo, ¿sí? Y no solo eso, sino que vamos a 15% de déficit fiscal consolidado entre el Banco Central y, digamos, el Estado Nacional. Claro, entonces se chupan todo el ahorro, es imposible invertir, es imposible crecer. ¿Qué magia la suya, Massa? Bueno, la verdad es que lo más importante en este debate es que vos que estás en tu casa sepas lo que va a pasar con tu trabajo. Hoy las mujeres en la Argentina, frente a
la misma tarea no reciben la misma remuneración. Hay un 23% de diferencia. Y centralmente quiero comprometerme con todas esas mujeres a dos políticas. Una la conté en el proceso educativo, que son los jardines maternales, para que mientras van a trabajar tengan quien eduque y cuide a sus hijos. La otra vinculada al tema de igual remuneración por igual tarea, porque el desafío en la Argentina es que esa igualdad de derechos que emana de la Constitución, las empresas en la Argentina la respeten y hoy eso no se está dando en nuestro mercado de trabajo. Señor Milei. Me sorprende que siendo ministro de Economía, bueno, de un gobierno con tanto fracaso en lo económico no, pero ni siquiera sepas leer los datos, Sergio. Fracasé cuando te quise enseñar, no aprendiste nada. Cuando hablas del 23% de la diferencia, eso es cuando se toman los promedios. Cuando vos corregís por tareas, ¿sabes qué? Esa diferencia desaparece. Si vos alguna vez hubieras pisado una empresa en serio, no la de los amigos, ¿sabes qué? Si vos tuvieras razón tendría que estar lleno de mujeres porque los explotadores capitalistas querrían ganar dinero. Y cuando vos vas, están distribuidos muy equitativamente. Por lo tanto, esa diferencial que hablas es falso. Es decir, y eso, digamos, es propio de no saber mirar los números. Pedile que te lo analice un economista, no alguien que mira números sin saber. Desgraciadamente, esa permanente mirada despectiva de las mujeres vuelve a aparecer en él. Pero yo les quiero decir algo que me parece muy importante. En el ideario del vínculo con las empresas, nosotros a lo largo de este año hicimos un esfuerzo que nos permitió que todos los meses crezcamos en empleo más allá de los enormes problemas que tiene nuestra economía por la sequía y por el programa con el fondo. Desgraciadamente, esa idea de abrir la economía que ha planteado en su base presentada la justicia va a destruir miles de pymes. La Argentina ya vivió tasa alta, tipo de cambio fijo, apertura indiscriminada, cierre de 23.000 pymes. No quiero volver a esa etapa de la Argentina. Lamento que opines de temas que verdaderamente no sabés. Cuando nosotros hablamos de la reforma de primera generación, hablamos de una reforma del Estado en la cual bajamos el gasto público, bajamos impuestos, quitamos regulaciones para ser competitivos fiscalmente. Hablamos de un programa de modernización del mercado laboral, yendo a un sistema de seguro de desempleo tipo el de la UOCRA, para ser competitivos en el plano laboral. Y una vez que uno es competitivo en el plano fiscal y que es competitivo en el plano laboral, recién ahí puede abrir la economía. Es decir, la experiencia que vos estás señalando, ¿sabés cuál fue el problema? Abrieron la economía, pero no bajaron el gasto público. Entonces le achacaban todo el costo a los trabajadores, como se hizo en Chile, y acá quisieron hacer algo intermedio y terminó en un industricidio. Por lo tanto, si querés citar mis referencias, hacelo bien. Javier, no puedo citar tus referencias bien porque el último libro que escribiste tenés 3 denuncias de plagio de haber copiado a otros autores. Invito a la gente a que lo revise en Google. Yo lo que quiero decirle a las pymes y sobre todo a los empresarios argentinos, abrir la economía indiscriminadamente mientras los países que supuestamente va a alinear el Señor nos la cierran, y si no, preguntemos lo que le cuesta a Techín vender acero en Estados Unidos. En realidad es una mirada apátrida, es una mirada desaprensiva de la realidad de los argentinos. Señor Milei. La verdad que, digo, no podés ser más mentiroso, Sergio. Mirá que me dijeron que eras mentiroso, pero todos los días parece que te superás. Te escribió Macri, él. No me escribió Macri. Mira, te voy a decir algo. Una economía como la que yo propongo, justamente al ser competitiva fiscalmente, al ser competitiva laboralmente, está en condiciones de competir. Lo que pasa, ¿sabés lo que pasa? Que mientras que yo pienso en un país que piensa exportarle a 8.000 millones de seres humanos, vos pensás en un mercado interno bien cerradito para poder hacer negocios con tus amigos. ¿Cómo le vas a exportar a 8.000 millones de personas si no querés comerciar con China, con Brasil y con India? De vuelta, deja de mentir. Dije que la cuestión comercial es libre de los individuos. Porque a diferencia tuya, yo no creo que lo voy a hacer del Estado, creo que lo van a hacer los individuos. La establecen los Estados, el régimen arancelario, el régimen de permisos sanitarios,
el régimen de cupos lo establecen los estados. O no conoces el estado, y eso es mucho más grave, porque el 10 de diciembre tenés que presidir la Argentina. ¿Sabés qué es el GEDE? A ver, explícame. No, Explícame. digo porque querés ser Explícame. presidente y desgraciadamente ni siquiera conocés el sistema. ¿Qué es el GEDE? No, explícamelo vos, que lo No, sabés no, todo. no, contanos qué es el No, GEDE. yo quiero saber vos. Digamos, Alguien que o no digamos, sabe lo o que me- es el o- GEDE, que o es digo, el sistema o de ya tenés tan administración asumido que de los voy a ser expedientes, presidente ¿cómo va a que me Señor querés presentar Milei, una poner ley? en señor el interrogatorio. candidato ¿Cómo va a Milei. presentar una ley si no conoce ni el sistema de trámites de expedientes del Estado? Pero de vuelta, si vos, a ver, lo que vos querés hacer es regular el comercio y yo quiero comercio libre, esa es la diferencia. Lo que pasa es que vos regulando el comercio, ¿sabés qué? Le podés dar ventajitas a tus amigos y manejar todo el comercio y de esa manera perjudican a los argentinos de bien. Entonces, por eso Argentina, de ser el país que representaba a inicios del siglo XX 3% de las exportaciones del mundo, hoy representa 0,3%, por eso tenemos una economía cerrada, porque vos querés hacer siempre lo mismo. Al principio del siglo XX, Argentina exportaba lo que exportaba y solo el 6% de la población estaba por encima de la línea de pobreza. Me parece que no tenés bien los datos, porque, a ver, ese número solamente era a inicios del siglo XVIII y después empezó a caer fuertemente con la llegada del capitalismo. Te están fallando los datos. Javier, desgraciadamente tenemos miradas distintas. Yo creo en la Argentina federal, productiva, protegida, porque el Estado tiene que proteger a sus empresas y a sus trabajadores. Vos decís apertura y que sea lo que Dios quiera. No, no. Vos lo que estás diciendo cuando decís proteger es hacer negocios con los amigos en detrimento de los argentinos de bien. No, proteger a nuestra industria. Pero cuando vos estás hablando de proteger, es poner un precio por encima del equilibrio, con lo cual obligás a los argentinos de bien a pagar más. Y ¿sabes qué? Todo eso que vos perdés, destrozás puestos de trabajo en otro lado de mayor productividad. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que claro, lo manejás vos desde las palancas del Estado y ahí aparecen las porosas manos de los políticos. Yo pensé que era parecido al 15-19 lo que nos venía a plantear, pero es más parecido a Martínez de Oz. Te avisé que esto no se parece en nada a Martínez Dios, ni siquiera tenés capacidad de aprendizaje. Desgraciadamente, lo que vemos es alguien que plantea apertura indiscriminada, que plantea relaciones laborales desjurídicas o desjuridicizadas, porque desgraciadamente lo que estás diciendo es que le vas a eliminar el derecho a la indemnización a los trabajadores. Voy a aplicar el modelo que aplica la UOCRA, que está dentro del marco de la ley. ¿Vas a aplicarle la misma a todos los trabajadores, a los que tienen 9, 10 años de carrera? Los derechos adquiridos se respetan. Javier, contale a la gente que tu programa es sin indemnización y sin vacaciones pagas, simple. Tiempo terminado, candidato Massa. Mi programa es el que planteo yo, no la mentira que decís vos. Bueno, Tiempo cumplido también, candidato Milei. De esta manera, ambos candidatos han tenido 6 minutos cada uno para hablar de producción y trabajo. Pasamos al siguiente eje temático de esta noche. y el próximo bloque temático es sobre seguridad. Y de acuerdo al sorteo realizado, quien comienza este bloque es el candidato Javier Milei. Bueno, en materia de seguridad, salvo que usted esté pensando en un mundo donde hay anarquismo, siempre que haya Estado, el Estado siempre se ocupa de la seguridad. En el caso argentino, como todo lo que hace el Estado lo hace mal, y por eso el país es un baño de sangre. Ese baño de sangre comenzó de manera muchísimo más grosera a partir del año 2001, 2002, y se hizo más fuerte, digamos, con la llegada de un señor llamado Eugenio Zaffaroni. Es decir, un señor que invertía la carga, la prueba, donde hacía que las víctimas fueran los victimarios y viceversa. Bueno, nosotros no creemos en ese mundo, nosotros no creemos en esa lógica de que el delincuente es una víctima. Nosotros creemos en aplicar la ley y el que las hace las paga. En ese sentido, ese desastre que acá aplica hoy ya había ocurrido en Nueva York en la década del 60 y eso fue atacado y resuelto por Gary Becker en un trabajo que se llama Crimen y Castigo del año 1968 y puesto en práctica por Rudolph Giuliani y resolvió el problema en Nueva York. Es interesante porque cuando ustedes miran desde esta perspectiva, ahora no es solamente la cuestión de la seguridad
de ir y atrapar a los delincuentes, sino que también tiene un rol fundamental el tema de las penas y cómo se ejecutan las penas en los hechos. De hecho, solamente el 3,5% de los delitos son condenados en Argentina. Eso implica una licuación enorme de los costos para los delincuentes. Eso hace que la actividad delictiva en Argentina sea muy rentable. Y como toda actividad que es rentable, se expande. Y la delincuencia no es distinta. Candidato Massa. Bueno, primero una enorme alegría. Vamos a tener una coincidencia porque el libro que cuenta lo que hice en Tigre está prologado y presentado acá en la Argentina por Rudolf Giuliani. Y básicamente tiene que ver con algo que me pasó. Era intendente y a 3 cuadras de mi casa mataron a un chiquito de 17 años. Salí corriendo a la casa, encontré a la madre y a la hija. Y ese día tomé la decisión de que Tigre, mi ciudad, la que gobernaba en ese momento, iba a ser la más segura. Bajé 80% del robo automotor, que es el delito que más se denuncia, 47% todos los delitos. Y de alguna manera me permitió con cámaras, móviles, sistemas de botón de pánico y tecnología aplicada a todo lo que es un programa satelital de prevención, bajar el delito. He planteado lo mismo para las 140 ciudades de más de 50.000 habitantes de la Argentina. Y creo además que es parte de los grandes acuerdos que tenemos que construir desde el 10 de diciembre. Porque seguramente como presidente lo voy a tener que hacer con gobernadores e intendentes de distinto signo político. Y es parte de la tarea que tenemos que hacer entre todos. Pero no es solo la tarea de prevención. Tenemos además la responsabilidad de atacar los 3 crímenes transnacionales: corrupción, narcotráfico y trata de personas. Y en ese sentido voy a plantear la instalación en Rosario, en el edificio de Central Córdoba, que todos los rosarinos conocen, de la sede de una agencia federal que va a trabajar con los 4 mejores cuerpos de élite de cada una de las fuerzas federales, con el objetivo de atacar esos 3 delitos. Y después te voy a contar lo que creo que hay que hacer en materia de justicia, porque no es solo prevención y seguridad, sino también acción de la justicia. Javier Milei. Bueno, eso es para que vean que no hay una cuestión ideológica, de que cuando las cosas se hacen bien yo las reconozco. Y la verdad es que reconozco que lo que has hecho en materia de seguridad en Tigre es bueno y que querer extenderlo al resto del país es bueno. Ahora debe ser muy malo el resto que hiciste para que, digamos, después, cada vez que fue tu mujer a las elecciones, perdió siempre. O quizá te conocen demasiado. Ahora, puesto en la lógica que nosotros recién lo señalamos, la lógica fundamental tiene que ver qué es lo que hacemos con la justicia. Es decir, nosotros lo que estamos proponiendo es reformar varios aspectos, digamos, de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia. Estamos proponiendo reformar el Código Penal Procesal, reformar el sistema carcelario, ¿sí? Porque, por ejemplo, el Código Penal, que es de 1921, tuvo 900 modificaciones. Y muchas de esas modificaciones que tiene son contradictorias unas con otras. Por lo tanto, eso genera zonas grises que hace que los delitos no sean penalizados. Y así está lleno de un montón de problemas. También tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con el sistema carcelario. No puede ser, digamos, entonces tiene que separarse lo que tiene que ver con los adultos y con lo que tiene que ver con los menores. O sea, y los menores además tienen que ser reinsertados y reeducados para que vuelvan a la sociedad. ¿Sí? Y además también tenemos problemas en la justicia federal y, digamos, tenemos problemas de cómo la política se mete adentro de la justicia y no la deja funcionar como corresponde y de manera independiente. Dicho sea de paso, ustedes le están haciendo juicio a la Corte, no el juicio político. Parece que mucha independencia no quieren que tenga. Candidato Massa. Bueno, más allá de chicanas que de alguna manera tienen que ver con desconocimiento del tema, en materia de justicia hay 2 cambios fundamentales para hacer. Uno ya lo planteé en el 2014, cuando vos me acompañabas en el Frente Renovador. El Código Penal, que además volvió a tomar estado parlamentario en la presentación que hace el doctor Borinsky, conocido como Código Borinsky, y que cambia no solamente el sistema de tratamiento de penas, sino también que cambia algunas de las calificaciones de conducta. En segundo lugar, el otro trabajo que hay que hacer tiene que ver con respetar la independencia del Poder Judicial
pero por otro lado medir resultados. Porque nada genera más sensación de impunidad en la sociedad que la víctima de una violación se encuentre en la verdulería con el victimario. Y eso es centralmente cuando hay jueces o fiscales que dan las excarcelaciones o que no ordenan las detenciones. A ver, independencia del Poder Judicial. Ustedes viven teniéndolo contra las cuerdas al Poder Judicial porque, digamos, no tiene independencia en materia de financiamiento, por lo tanto queda muy condicionado a lo que ustedes hacen. Y claramente lo que nosotros proponemos es que el que las hace las paga. Es decir, no puede ser esto de la idea de la puerta giratoria o que no los meten presos o lo que sea. Nosotros queremos que justamente la ley se cumpla, digamos, no como digamos, los sueltachorros de ustedes, digamos, por ejemplo, en la pandemia. Yo la verdad es que no sé si algún juez, espero que lo hayas denunciado en el Consejo de la Magistratura, si algún juez liberó a un delincuente en la pandemia. En todo caso, lo que sí me gustaría es volver al sistema de inhibidores en las cárceles que sacó Patricia Bullrich, tu nueva compañera, y que perjudicó todo el seguimiento y control de los monos en Santa Fe. Milei. ¿Y qué querés preguntar? Nada, te di la palabra. Ah, bueno, gracias, te la cedo. Bueno, la verdad es que el problema es que cuando uno no tiene nada que decir en un tema que no le interesa, en un tema que no estudió, claramente busca tiempo para rellenar. Yo realmente este tema lo tomo como un tema personal. Y así como plantean que seguridad es un tema de gobernadores o en muchos lugares de intendentes, para mí no. Para mí centralmente, como presidente, va a ser responsabilidad mía la lucha contra la inseguridad. Y va a ser responsabilidad de los tres poderes del Estado el control del cumplimiento de las metas por parte de la justicia. A ver, vuelvo al tema. Nosotros consideramos que el que las hace, las paga. Y que justamente hay que seguirlos, hay que terminar con los jueces que sueltan presos y que se escudan en artificios del Código Penal para, digamos, en las contradicciones. De hecho, la última modificación, la de 2016, casi que te diría que están las dos puntas y toda la parte del medio lo único que genera son contradicciones. Igual, digo, me parece bastante osado lo tuyo de decir que te vas a estar metiendo en dependencias que tienen que ver con el aspecto de las provincias. Es decir, nosotros vamos a impulsar, digamos, que se cumpla la ley, digamos, estamos a favor de medir la productividad en todos los aspectos de la economía y todos los aspectos de la sociedad donde intervenga el Estado, pero, digamos, cuidado porque hay un problema de dependencias, ¿no? De jurisdicciones. El problema de lucha contra la inseguridad y el problema de lucha contra el narcotráfico no es un tema de dependencias. Y así como me comprometí y me comprometo en la generación de empleo, me comprometo hoy a ser un presidente absoluta y personalmente involucrado en la lucha contra la inseguridad. No me tocaba en Tigre, y sin embargo lo hice, y hasta vos lo reconocés. Y la verdad es que me parece que tiene que ver centralmente con que cuando uno tiene una responsabilidad pública no mira jurisdicciones, protege a las personas. Esas mamás, esas mujeres que necesitan salir a la calle y sentirse protegidas, no entienden de jurisdicciones, quieren que nos hagamos responsables. Mira, mencionás el tema del narcotráfico, ¿no? Y sobre todo el rol que, por ejemplo, lo que sucede en Rosario, ¿no? Es interesante porque en la lucha contra el narcotráfico no hay un solo policía preso, no hay un solo policía muerto. Eso quiere decir que baja la orden del poder político, digo, para darle cobertura a los narcotraficantes. Porque es más, cuando la gente se saturó, sola fue a buscarlas y los sacó a patadas. Es decir, por lo tanto, digamos, no hay voluntad política, pero, no sé, parece que vos querés avanzar sobre las responsabilidades de las provincias. Si tengo que poner todos los recursos federales para ayudar a los rosarinos y a los santafesinos, lo voy a hacer. Ese es mi compromiso con Santa Fe. Me parece perfecto, no violes la ley. La verdad es que las fuerzas federales y los jueces federales tienen jurisdicción en el territorio, y mucho más en la lucha contra el narcotráfico, así como también en la lucha contra la trata de personas y en la lucha de los delitos transnacionales como la corrupción. Bueno, digo, fíjate cómo vas a avanzar también sobre el coso de los delitos transnacionales y donde se te meten otros países a partir de eso,
porque ahí también necesitas reformar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Ley de Defensa Nacional, porque no se puede mandar a los uniformados, ¿sí?, digamos, a combatir cualquier tipo de crimen, porque si no, después no lo hacen, porque después viene alguien y lo juzga por delito de lesa humanidad. No, me parece que estamos mezclando las fuerzas de seguridad con las fuerzas armadas. La gente entiende policía, prefectura, gendarmería, policía aeronáutica, entiende claramente que hay una diferencia entre esas 4 fuerzas y ejército, armada y fuerza aérea. Le restan 3 segundos. Bueno, yo candidato porque Milei. mencionaste, digo, para que quede claro que no vas a estar mandando a los uniformados ahí. Nosotros vamos a construir fuerzas de seguridad profesionales, vamos a controlar que la justicia cumpla con su parte y además vamos a plantear una política de seguridad como la que te conté, prevención y sobre todas las cosas un trabajo articulado con gobernadores e intendentes. La seguridad no es de jurisdicciones, la seguridad es un derecho a que vos seas de vuelta dueño de la calle y no los delincuentes. Muy bien, ambos candidatos han utilizado sus 6 minutos para debatir sobre seguridad. Es momento de comenzar un nuevo bloque temático. El que vamos a tener ahora es Derechos Humanos y Convivencia Democrática. De acuerdo al sorteo entonces, a quien le damos la palabra es al candidato Sergio Massa, Derechos Humanos y Convivencia Democrática. A 40 años del retorno de la democracia en la Argentina, me parece central que tengamos la posibilidad de hablar de convivencia democrática, pero también la posibilidad de reafirmar algo que a la Argentina le ha valido un enorme reconocimiento internacional. La idea de memoria, verdad y justicia, la idea del nunca más, el juicio a las juntas que arrancara el primer gobierno democrático y la condena a represores son parte del patrimonio que a la Argentina no solamente le reconocen en la región, sino que le reconocen en el mundo, a tal punto que preside organismos de derechos humanos internacionales centralmente por el reconocimiento que nos ha valido. Creo además que tenemos que poner en la agenda los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano es uno de los nuevos derechos humanos planteados en los consensos internacionales, así como también el derecho a la tierra, el derecho a poder desarrollarse en tierra propia. Por eso, 2 temas centrales. El primero que tiene que ver con un cambio de paradigma que hemos planteado en materia de delitos ambientales, de 3 a 8 años de prisión para aquel que contamina ríos, que tala bosques o que destruye humedales. Prisión efectiva. Y en segundo lugar, hemos planteado un programa en los inmuebles ociosos del Estado de 2 millones de lotes con servicios para que aquellos que tienen el sueño de la casa propia puedan acceder a su primer lote. Creo, en definitiva, que es parte del reconocimiento de los nuevos derechos. Y en materia de convivencia democrática, quiero reiterar una vez más algo que por reiterativo no debe sonar aburrido. Desde el 10 de diciembre, si me dan la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a plantear un gobierno de unidad nacional, convocando a los mejores de distintas fuerzas, sin importar el origen político y sin pedir afiliación. Me resulta gracioso escucharlo a Sergio sobre hablar de convivencia democrática. Pensar que pertenece a un espacio que le hizo 14 paros generales a Alfonsín, que lo sacó a patadas a De la Rúa para voltear la convertibilidad, que han hecho de la democracia una democracia fallida, porque de ser el respeto de las minorías se convierte sistemáticamente cuando están en el poder en una tiranía de las mayorías, donde creen que por haber obtenido alguna mayoría circunstancial les da derecho a hacer cualquier cosa, cualquier desmadre y cualquier avance para que les permita perpetuarse en el poder. Es más, en esa lógica perversa, digamos, durante el kirchnerismo tuvimos que padecer, estar al borde de una guerra civil, lo que fue con la 125, o los desmadres que hicieron también, digamos, ¿no?, con el memorándum con Irán, digamos, o lo que tiene que ver con la muerte de Nisman a poco tiempo de declarar, digamos, contra la jefe de tu espacio, tu jefe. ¿Sí? No solo eso, digamos, cuando se presentó una ley que no les gustaba, orquestaron tirar 14 toneladas de piedra. ¿Sí? Ustedes tienen un avance continuo sobre la justicia, ahora le están haciendo un juicio, le están pidiendo el juicio político. Y
Y después también, digamos, tienen alguna cuestión con la libertad de expresión, porque, por ejemplo, ¿no? El candidato a jefe de gobierno de tu espacio en estas elecciones, que después se bajó porque iba a perder, es interesante, digamos, porque él pedía la censura de mi persona, que yo no participara en ningún programa ni nada por el estilo, digamos, pero bueno, qué mal le salió. Ahora estoy peleando la presidencia. Bueno, sin duda, lo primero que te quisiera preguntar es si cuando yo era presidente de la Cámara y vos eras diputado, ¿sentiste en algún momento que no te respetara y que no aceptara la convivencia democrática? Mirá, no depende solo de vos. Digamos, hay un montón de otras cosas que hacen al sistema y además ¿Cómo era tu diálogo conmigo, Javier? yo me tuve que meter en el ¿Cómo sistema, era tu diálogo digo, dada conmigo, la Javier? persecución Contale a de la la gente gente. de tu Candidatos, espacio. por favor. ¿Cómo no era se- tu diálogo conmigo? Contale a la gente. Mucho no dialogábamos porque, digamos, o sea, tampoco dialogamos mucho. Bueno, la verdad es que, al igual que el resto de los presidentes de Cámara, siempre los traté con mucho respeto porque creo en el diálogo. Es más, parte de algunas críticas que he recibido tienen que ver centralmente con tener una excesiva capacidad de diálogo. Creo que el diálogo y el consenso son los que sacan adelante a la Argentina. Y creo enormemente en la libertad de expresión. Llevo 30 años en la vida pública, con errores y aciertos. Nunca querellé a un periodista. Vos llevas 3 y ya querellaste a varios. Obvio. ¿Sabes por qué? Digamos, porque quizás vos no lo sepas, pero Argentina es uno de los 50 países que firmó el IRJA y no podés tratar de nazi a la gente. Digo, de ahí vienen esas demandas. Yo la verdad es que creo que la tolerancia y la templanza son vitales para decidir los destinos de la patria. Y me parece que eso no tiene discusión. Así como me parece que no tiene sentido que sigas con la chicana. Esto no es entre Macri y Cristina, Javier. Esto es vos o yo. Es así de simple. El 10 de diciembre uno de los dos tiene la responsabilidad de gobernar los próximos 4 años. Y tiene que mostrar si está preparado, si tiene el carácter, si tiene la responsabilidad o no. No es Macri o Cristina, vos o yo. Ellos ya tuvieron su oportunidad, ahora es vos o yo, y los argentinos deciden sobre eso. Mirá, a ver, vos o yo. Vos hablás del diálogo, del consenso, del diálogo de la unidad, de la convocatoria. ¿Sabés de qué se compone la casta? La casta se compone de los políticos ladrones, o los que hacen cosas en contra de la gente. Los tenés todos con vos, son los kirchneristas. Otro componente de la casta, ¿sabés qué son? Los empresarios prebendarios. La gran mayoría de ellos son amigos tuyos o tenés negocios con ellos. No solo eso, sino que además, digamos, hablas de los sindicalistas. O sea, los sindicalistas que operan en contra de los beneficios y digamos, de la situación de los argentinos, son con los que vos te reunís. Son los mismos que también le hicieron los 14 paros generales a Alfonsín. No solo eso, sino que además tenés una fuerte injerencia en los medios. ¿Sí? Con lo cual, todo ese sistema que hace de la casta empobrecedor y que arruina a los argentinos, cuando vos estás diciendo que te vas a sentar con ellos, te vas a sentar a negociar cómo repartirte la torta entre ellos a espalda de los argentinos de bien, que son a los que cada día le va peor desde que estás aplicando en Argentina el mismo sistema que decís vos, porque se aplica en Argentina desde hace 100 años. Javier, el que trabajó con el Unequian fuiste vos, no yo, ¿eh? Si vos como ministro de Economía crees que tiene algo suyo, andá y denuncialo. Ya la semana pasada le bajamos la tarifa para Iguazú porque cobraba el triple de lo que cobraba la FOS de Iguazú, pero contale a la gente cómo era el Bueno, si no lo proyecto del hiciste tren antes con fue porque Ornequian. entonces lo regulaste mal. Contale a la gente cómo era el proyecto del tren con Ornequian. ¿Qué tenía? Digamos, era un excelente proyecto que afortunadamente, digamos, o sea, lo pudimos impulsar, pero, digo, dada la situación de la economía argentina, no pudo avanzar. Yo no trabajé con Ornequian, no tengo empresarios amigos, tengo empresarios a los que conozco. Ahora, la verdad es que lo que me parece patético es que alguien que trabajó 10 años con uno de los concesionarios más importantes del Estado argentino hable de, digamos, depender de empresarios. Eso habla, por lo menos mal de vos,
habla de que sos desagradecido con Urnequian que tanto te ayudó. No, todo lo contrario, soy súper agradecido y pasé 15 años maravillosos adentro del grupo Urnequian. Bueno, está claro. Trabajó Eso sí, para vos Urnequian y para las AFJP. Está claro cuál es el diseño de país. La está- verdad es que en el marco de lo que estamos discutiendo, que es la convivencia democrática, quiero reiterar mi llamado a los distintos sectores de la Argentina, empresarios, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, porque además la convivencia democrática supone, entre otras cosas, el respeto al que piensa distinto. es interesante que hables de las AFJPs, porque vos sos el que las nacionalizó. Y como consecuencia de ello, se patinaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, invirtiendo en cualquier cosa y haciendo una dilapidación de recursos. Y eso en parte explica las jubilaciones miserables. Mirá, desde tu gestión, desde $150 cayó a $92 al tipo de cambio paralelo. Mirá el daño que le hiciste a los argentinos con tu masazo. 63.000 millones de dólares vale hoy el Fondo de Garantía, Javier. Digo, debería valer muchísimo más. O sea, si hubieran administrado Pero de no la es que lo manera correcta, dilapidamos, con Macri valía 40, hoy vale 63. pero debería valer todavía muchísimo más. La Digo, ¿qué tiene cuenta que es ver? simple y desgraciadamente, y le pido perdón a la audiencia porque en teoría teníamos que hablar de derechos humanos, teníamos que hablar del respeto y convivencia democrática, volvemos para atrás. Volver a las AFJP es jubilaciones de 5 a 20.000 pesos. Eso es lo que cobran hoy los 21.750 jubilados que tiene la Argentina de FJP. Lo que decís es falso. ¿Sabes por qué? Porque en la época de la convertibilidad, cuando las AFJP funcionaban sin tanta intromisión del Estado, que tenía intromisión, ¿sabes qué? Los salarios eran el equivalente de 1.800.000 pesos de hoy, $1.800. Pero ¿sabes qué? Como tu gobierno los destrozó y los llevó a $330, por eso estamos tan miserables. Es lógico que defienda a las AFJP, trabajó mucho tiempo ahí. Cuando le cobraban a usted la comisión, él cobraba de ahí. Y vos agarraste y se las afanaste a los argentinos de bien para que tengan las jubilaciones 63.000 miserables de $90 de millones de ahora. dólares vale hoy Sí, el $90 fondo. gana un jubilado. Bien 60. miserable lo hiciste. Comparalo Sí. contra lo que sería la otra. Y le planteaste al FMI un recorte de 15 puntos del PBI que en tu plataforma de campaña habla, y invito a la gente a que entre a Google y revise la plataforma de campaña del señor. Habla de fuerte ajuste del sistema de jubilaciones y pensiones. No hablo 83.000 pesos menos en enero van a cobrar los de jubilados. ajustar el sistema previsional. De Está en hecho, el segundo digo capítulo. de poner en orden el sistema Te invito previsional a leerlo, sin está en el vulnerar segundo derechos. capítulo. Si vos no sabés leer, no es mi culpa. Te invito Pero a ¿sabés leerlo, qué? está en el Además segundo quiero hablar... capítulo. No, no Termina. se pisen porque no los podemos escuchar. Candidato más. No, perdón, candidato Milei estaba en la palabra. Quiero mencionar algo respecto a los derechos humanos. Este es un gobierno criminal, un gobierno que cometió un delito de lesa humanidad con la cuarentena, ¿sí? Durante la pandemia. Acorde al Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, cuando se ataca de manera brutal sobre el derecho de propiedad a punto tal o que uno pierde la libertad o se muere, eso constituye un delito de lesa humanidad. Y mientras que el Estado te decía que te cuidaba, deberíamos haber tenido 30.000 muertos. La ineficiencia del Estado te cuida nos costó 90.000 muertos adicionales. Yo quiero invitar a los argentinos a que en convivencia y en paz construyamos desde el 10 de diciembre una nueva etapa en acuerdo y sin armas libres en la Argentina. Ahora vamos a ir a un corte. Al regreso, cada candidato va a tener 2 minutos para finalizar su participación en este debate 2023, segunda vuelta. Y en esa oportunidad les vamos a hacer una pregunta. Cada candidato deberá responder por qué quiere ser presidente de la Nación. Ya volvemos.